Perdón, presidente, no tiene. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Siendo las 12:06 del 5 de noviembre de 2020, vamos a dar inicio a la sesión pública del día de la fecha, por lo que pido, secretario, que dé cuenta con el orden del día. Le informo que se encuentran conectadas para esta sesión pública a distancia las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Ambés Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera del Reglamento Interior de este tribunal y el numeral 9 de los lineamientos para el uso de videoconferencias durante la celebración de sesiones a distancia, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión pública y le pido, por favor, secretario, sírvase dar cuenta con el orden del día. Con su venia, magistradas, magistrados, el orden del día para esa sesión pública a distancia se conforma con 7 proyectos de sentencia correspondientes a 7 juicios electorales. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los asuntos a resolver, como son número de expediente, parte actora y autoridad responsable, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estados de este órgano jurisdiccional. ¿Sería cuánto? Gracias, secretario. Para conocimiento de quienes siguen esta sesión no presencial, informo que en caso de presentarse alguna falla técnica que impida mi participación, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez dará continuidad a la misma hasta que se solucione el problema, conforme al artículo 13 de los lineamientos aprobados por el Pleno para este tipo de sesiones. Además, de acuerdo con la dinámica de las sesiones públicas a distancia, el secretario general dará cuenta de la totalidad de asuntos que proponen las distintas ponencias que integran este tribunal, los cuales se presentarán en su caso por bloques, atendiendo a la materia de la impugnación. Dicho lo anterior, secretario general, le solicito dar cuenta con los proyectos de resolución de los juicios electorales 148 y 292 de este año, que proponen la ponencia del magistrado Juan Carlos Sánchez León, así como del diverso juicio electoral 208-2020, que pone a consideración del Pleno la ponencia de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta del juicio electoral 148 de este año, en el que impugnan la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial San Lorenzo La Cebada 1 en Xochimilco. En la propuesta se plantea declarar infundados los agravios de la parte actora, en los que aduce que solicitó realizar el conteo de votos en voz alta. Sin embargo, una de las personas responsables de la mesa manifestó que, si volvía a hablar, sería retirada del lugar. Además, durante el escrutinio y cómputo, las representaciones de las candidaturas estuvieron retiradas del sitio donde se llevó a cabo y solo fueron llamadas para firmar el acta. Ahora bien, del acta de incidentes se advierte una eventualidad presentada durante el desarrollo de la jornada electiva, la cual refiere a actos de proselitismo, que incluso llevó a cabo la parte actora, sumado a que del acta de escrutinio y cómputo no se aprecia que durante su realización se haya presentado algún incidente. De este modo, de ninguno de los elementos probatorios que obran en autos se desprenden indicios que demuestren los hechos denunciados, sumado a que la parte actora no ofreció los medios de prueba idóneos para acreditar su dicho. En consecuencia, no se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 135, fracción quinta de la Ley de Participación Ciudadana, consistente en expulsar durante el desarrollo de la jornada electiva a las personas representantes de las fórmulas registradas sin mediar causa justificada. Por otra parte, debían infundados los agravios de que durante el escrutinio y cómputo se presentaron diversas irregularidades graves, como la organización de las boletas en forma indebida, conteo de votos realizado de forma individual, no fueron mostradas las boletas separadas al aducir que eran votos nulos, que la parte actora solicitó copias de las actas, mismas que le fueron negadas, y no se le permitió presentar escrito de incidentes. Sin embargo, de conformidad con los medios de prueba que obran en autos, se acredita que el escrutinio y cómputo fue realizado conforme al procedimiento establecido en la normativa. No se acreditó que la parte actora haya solicitado copia de las actas. A pesar de ello, las mismas se localizan para su solicitud y consulta en la dirección distrital responsable. Ahora bien, con relación a que se le impidió presentar un escrito de incidentes al haberse aperturado la mesa receptora hasta las 9 horas con 20 minutos, no le asiste la razón, ya que el acta de la jornada electiva señala que se instaló a las 9 horas y la recepción de la votación inició a las 9 horas con 5 minutos.
De ahí que no se actualice la causal de nulidad prevista en el artículo 135, fracción novena de la Ley de Participación Ciudadana. Finalmente, es improcedente la solicitud de recuento, ya que no se cumple con los requisitos establecidos en el numeral 15.2.1 del Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020. Máxime que los argumentos que hace valer resultaron infundados y, por tanto, no se acreditaron las irregularidades que hizo valer, además de resultar innecesario un nuevo escrutinio y cómputo. En consecuencia, se propone confirmar el acta de escrutinio y cómputo, así como la constancia de asignación e integración respectiva. Enseguida, doy cuenta con el juicio electoral 208 del presente año, promovido contra los resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en la Unidad Territorial Cafetales 1 en Coyoacán. En el proyecto se propone declarar infundados los siguientes agravios: el relativo a la ilegalidad de las bases de la convocatoria que permitieron a la ciudadanía registrar proyectos distintos para 2020 y 2021, ya que esta circunstancia respondió a que los montos que se aplicarán para la ejecución de los proyectos serán distintos respecto a cada año fiscal, además de que no podría modificarse tal regla al haber regido durante todo el proceso de la consulta. El planteamiento relativo a que existió discriminación respecto a los habitantes de la calle Santa Cecilia de la citada unidad territorial porque no se demostró que la decisión de la ciudadanía tuviera como finalidad excluir a determinado grupo social, además de que en este momento no sería posible modificar la conformación de la unidad territorial. Y el relativo a que se vulneró el principio de equidad en perjuicio de la parte actora, ya que, de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el citado principio se cumple cuando los proyectos son sometidos al mismo proceso de registro, cuestión que incluye la posibilidad de que éste sea negado y, posteriormente, concedido por los órganos jurisdiccionales. Por último, se analiza el planteamiento relativo a que se impidió a la ciudadanía el acceso al lugar en que se citó la mesa receptora de opinión, porque se ubicó en un fraccionamiento cerrado con elementos de seguridad. Se propone declarar fundado el agravio, porque a juicio de la ponencia se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 135, fracción segunda de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad. Para llegar a esa conclusión, en el proyecto se evidencia que la mesa receptora se ubicó en una zona similar a un fraccionamiento cerrado, al cual solo se puede acceder por una calle y mediante la autorización del personal de seguridad. Asimismo, se analizó el mapa de la unidad territorial, así como las calles que la conforman. De ahí se muestra que al exterior de la zona en que se ubicó la mesa receptora, existen calles que forman parte de la unidad territorial. En tales condiciones se razona que la ubicación de la urna incumplió con la obligación de contar con libre acceso. En el proyecto se argumenta que por la naturaleza de la causal de nulidad se presume la determinancia de la irregularidad y se propone declarar la nulidad de los resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021. Finalmente, doy cuenta del juicio electoral 292 de este año, en el que controvierten el otorgamiento de la constancia de asignación e integración de la COPACO 2020 de la Unidad Territorial Héroes de Padierna en la Magdalena Contreras. En el proyecto se propone tener por infundados los agravios de la parte actora, ya que parte de la premisa equivocada al señalar que fue excluida para integrar la COPACO mediante una acción afirmativa, cuando los únicos mecanismos aprobados en la convocatoria única fue la inclusión de personas jóvenes o con discapacidad. Al respecto, se analiza que las acciones afirmativas son ejercicios que realiza el Estado mexicano mediante sus instituciones con la finalidad de buscar una igualdad con las personas que se han encontrado en situaciones de injusticia, desventaja o discriminación, y de ahí que la implementación de estas tiene el propósito de que gocen y ejerzan plenamente sus derechos político-electorales aquellas personas ciudadanas que se encuentren en alguna de las condiciones de desigualdad. Adicionalmente, la parte actora señala haber obtenido los votos suficientes para ser asignada. En ese sentido, de los autos se desprende que no alcanzó el número de votos suficientes para conseguir dicha pretensión, ya que las personas participantes que fueron asignadas por el número de votos obtuvieron 46, 34 y 27 votos. Sin embargo, la parte actora obtuvo solamente 20. Asimismo, en el proyecto se puntualiza que los lugares 7 y 9 fueron reservados a 2 integrantes que se habían registrado como persona joven y con discapacidad. En consecuencia, no es posible que el enjuiciante alcance su petición. En ese sentido, es que se propone confirmar la constancia de asignación de los integrantes de la referida COPACO.
Magistradas, magistrados, es la cuenta. Muchas gracias, secretario general. Magistradas, magistrados, están a consideración de ustedes los proyectos de cuenta. Les consulto respetuosamente si alguien desea intervenir. Magistrada Alejandra Chávez tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Yo votaré a favor de los proyectos de cuenta. No obstante, en el juicio electoral 148 emitiré un voto concurrente. Y esto porque ya ha sido mi criterio, lo voté de igual manera en otro asunto similar. Si bien coincido con el sentido de la sentencia, no estoy de acuerdo en que se utilice como fundamento legal para negarle a la parte actora la apertura y el recuento de votos el Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la preparación y desarrollo de la elección de las COPACO y de las consultas de presupuesto participativo 2020-2021. Y esto porque de una revisión del expediente y por supuesto también de la página del instituto y demás documentación oficial, se advierte que este nunca fue hecho de del conocimiento de la ciudadanía. No forma parte de la convocatoria única y no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en algún medio de difusión oficial por parte del Instituto Electoral. Me parece que en este sentido esto transgrede tanto el principio de legalidad como el de certeza en materia electoral y esto le genera un perjuicio a la parte actora, ya que al no haberse publicado o difundido, pues la parte actora no podía estar en condiciones de conocer previo al inicio del proceso de participación ciudadana cuáles eran los requisitos para solicitar un recuento y su procedencia. Entonces, en este sentido, me parece, o a mi juicio, lo procedente es que esta solicitud que plantea se hubiera analizado a la luz de las disposiciones del propio Código de Procedimientos Electorales, que establece en el artículo 451, fracción tercera, los supuestos bajo los cuales el Instituto Electoral puede llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de votos. Y estos supuestos resultan aplicables para los procesos de participación ciudadana de conformidad con lo establecido en el artículo 367, párrafo segundo del mismo ordenamiento. En este sentido, yo emitiría el correspondiente voto concurrente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Alejandra Chávez. Por favor, magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez había solicitado el uso de la voz. Qué amable. Gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Es con motivo del GEL 148, magistrado. Estaba escuchando atentamente la cuenta del secretario y los términos y lamentablemente me alejaré no sin reconocer el trabajo de la ponencia y desde luego la prudencia y la oportunidad que nos dieron, como también otra ponencia, de hacer algunas manifestaciones o algunas sugerencias al proyecto. Lamentablemente no llegamos a la misma conclusión. Este asunto, el GEL 148, tiene que ver con la unidad territorial San Lorenzo La Cebada 1 en Xochimilco, y entiendo que se está proponiendo la confirmación de la respectiva acta de escrutinio y cómputo y desde luego en consecuencia de la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Ciudadana. En ese sentido, magistrado, yo no logro llegar a la conclusión, como ya lo he anunciado, por respecto a la determinación si se actualizan o no los supuestos para realizar el recuento de votos. Yo tengo una lectura diferente. Para mí el recuento es un mecanismo de depuración que debe dotar de certeza y claridad los resultados de una elección. Bajo ese supuesto y la interpretación que hago, y sobre todo la lectura de los documentos que obran, los agravios, la demanda y las constancias de autos, desde mi perspectiva sí se actualizan dos supuestos de procedencia del recuento. Yo me acotaría a referir en esta participación nada más que es el empate entre candidatos y la diferencia en actas respecto a la votación. Bajo ese supuesto yo haría el nuevo escrutinio y cómputo antes de resolver el fondo como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, porque a mí me parece que siempre se ha trabajado y técnicamente es lo correcto en ese sentido, y yo me estaría alejando lamentablemente de la conclusión a la que llega el magistrado ponente en este sentido, por lo que votaría en contra del GEL 148, no así de los demás proyectos, y aprovecharía el uso de la voz a pedir se inserte, si no existe algún inconveniente, el respectivo voto donde podré explayarme un poquito más de los motivos que me hacen alejarme y no coincidir al final. Muchas gracias, magistrado. Gracias, magistrada Mercado. Magistrado Armando Ambrí, solo una consulta. Me pareció que pidió el uso de la voz.
No, presidente. No. Gracias. Perdón. Consulto si alguien más desea hacer uso de la palabra. Si no hay más intervenciones, por favor, secretario, en votación nominal consulte si son de aprobarse los proyectos. Magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Gracias, secretario. A favor de los proyectos de cuenta, con el voto concurrente en el juicio electoral 148 y solicito de una vez sea agregado a la sentencia correspondiente. Gracias. Sí, con gusto. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Qué amable secretario, en contra del GEL 148 por los argumentos vertidos en el uso de la voz y a favor del GEL 208, que es mi propuesta, y a favor del GEL 292, propuesta de otra magistratura. Qué amable. Sí, muchas gracias. Magistrado Armando Ambres Hernández. Sí, a favor de los proyectos de la cuenta y anuncio que formularé un voto aclaratorio en el juicio electoral 208, por lo que atentamente solicito sea incluido en la resolución que apruebe el Pleno. Gracias, secretario. Sí, muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Gracias, secretario. A favor de los proyectos de cuenta, a excepción y con el debido respeto a la ponencia del juicio electoral 208 y de ser el caso solicitar la inclusión respetuosa de un voto particular. Gracias. Sí, con gusto. Magistrado Gustavo Anzola Hernández. A favor del proyecto de resolución del juicio electoral 148 y del diverso 292 y en contra del 208 con el debido respeto a la ponencia ponente. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, el juicio electoral 148 ha sido aprobado por mayoría de 4 votos a favor, con el voto en contra de la magistrada Mercado Ramírez, quien anunció voto particular, y el concurrente referido por la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. En tanto, el juicio electoral 208 ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Armando Ambres Hernández, con los votos en contra del magistrado Juan Carlos Sánchez León, quien anunció voto particular y cerrado, así como el voto aclaratorio del magistrado Armando Ambres Hernández. Y por lo que hace al juicio electoral 292, ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, secretario general. Dada la votación recibida en el juicio electoral 148, esencialmente se resuelve. Se confirma el acta de escrutinio y cómputo, así como la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial San Lorenzo La Cebada 1 en Xochimilco, en lo que fue materia de la impugnación. En el juicio electoral 208 se resuelve. Se declara la nulidad de los resultados de la votación recibida en la mesa receptora de votación y opinión M01 de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 de la Unidad Territorial Cafetales 1 en Coyoacán, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia. Se revocan las constancias de validación de los resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 y se ordena convocar a una jornada consultiva extraordinaria, así como proceder en términos de lo expuesto en la parte considerativa de dicho fallo. Finalmente, en el diverso juicio electoral 292, se confirma la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial Héroes de Padierna, en la demarcación Magdalena Contreras. Continuando con el mismo esquema, solicito al secretario general de cuenta de los juicios electorales 103 y 221 de 2020 que somete a consideración del Pleno la ponencia del magistrado Juan Carlos Sánchez León. Adelante, secretario, por favor. Sí, haría cuenta con el juicio electoral, también 221. Una disculpa, secretario. Asimismo, dentro de este bloque de asuntos, le pediría que también dé cuenta de los juicios electorales 300 y 399, todos de 2020, que pone a consideración del Pleno la ponencia de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Ahora sí, adelante, por favor, secretario. Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta del proyecto del juicio electoral 103 de este año, en el que impugnan el acta de cómputo total y la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria en la Unidad Territorial Anzures. En la propuesta se determina sobreseer el medio de impugnación respecto de 2 de las partes actoras, porque dichas personas fueron elegidas para integrar la COPACO. Por tanto, carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación. En el estudio de fondo se propone tener infundado el agravio relativo a que las fallas en el sistema electrónico de votación que provocaron que la ciudadanía no pudiera ejercer su voto, porque si bien se acredita que existieron irregularidades en la implementación de la votación electrónica, la autoridad implementó las medidas pertinentes para garantizar el ejercicio del sufragio.
Atento a lo anterior, si bien se previó que la votación en las mesas receptoras se hiciera a través del sistema electrónico, al haber presentado fallas, se aplicó el plan de contingencia y, en consecuencia, se hizo llegar el material para que la ciudadanía pudiera ejercer su voto. Ahora bien, respecto al argumento de que la votación emitida no se ve reflejada en la integración de la Copaco y que hubo personas que alcanzaron el número de votos necesarios y no fueron asignadas, dicho agravio deviene infundado, porque la integración del órgano de participación se realizó conforme a los votos emitidos por la ciudadanía y de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, así como de los criterios para la integración de las Copaco 2020. Lo anterior, ya que los espacios se asignaron a las personas que obtuvieron la mayoría de votos, con excepción de una candidatura que, si bien obtuvo una menor votación, su inclusión se debió a la aplicación de una acción afirmativa al ser persona joven. En consecuencia, se propone confirmar el acta de cómputo total y la constancia de asignación e integración de la Copaco en la unidad territorial Anzures en Miguel Hidalgo. Enseguida doy cuenta del juicio electoral 221 de este año, en el que se controvierte la constancia de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en la unidad territorial Lomas de Sotelo en Miguel Hidalgo. En el caso, se propone tener infundado el agravio relativo a que la votación se recibió fuera del horario establecido, esto es, hasta las 3 horas, debido a que el sistema electrónico de votación no funcionó y se inició la votación a través de boletas. Esto es así porque, si bien se acredita que existieron fallas en el sistema, dicha irregularidad fue subsanada por parte de la autoridad al ampliar el horario de la jornada electiva con la finalidad de regularizar el ejercicio del voto. Ahora bien, en relación con la presunta indebida actuación del Instituto Electoral al ampliar el horario para la recepción de la votación, dicho argumento deviene infundado porque el Consejo General se encontraba facultado para emitir el acuerdo para ampliar el horario de recepción de la votación al tratarse de una situación no prevista en la convocatoria. Ahora bien, la parte actora replica que las conductas que describe en su escrito de demanda y estudiadas previamente actualizan los elementos de la causal genérica de irregularidades graves el día de la jornada electiva. No le asiste la razón, ya que al analizar la causal de nulidad, ninguna de las conductas que hizo valer la parte actora se acreditó. Asimismo, la parte actora señala que debe decretarse la nulidad de la jornada electiva y, en consecuencia, por lo menos, el 20% de la votación u opinión emitida. El argumento deviene infundado, ya que, como se analizó previamente, al no anularse la única mesa de receptora de votación instalada, la cual representa el 100% de la votación en toda la unidad territorial, no se actualiza la causal de nulidad que hace valer. De manera que se propone confirmar la constancia de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 en la unidad territorial Lomas de Sotelo en Miguel Hidalgo. Ahora doy cuenta conjunta del proyecto de sentencias correspondientes a los juicios electorales 300 del presente año, promovido para controvertir los resultados de la elección de la Comisión de Participación Comunitaria en la unidad territorial Tabacalera en Cuauhtémoc, así como el juicio electoral 399, diagonal 2020, contra los resultados de la Copaco en las unidades territoriales San Miguel Chapultepec 1 y 2 en Miguel Hidalgo. Cabe señalar que en el GEL 399 se propone sobreseer la demanda respecto a la impugnación de la elección de la Copaco de la unidad territorial San Miguel Chapultepec 1, pues, como se explica en el proyecto, se considera que la parte actora carece de interés jurídico al no estar demostrado que la parte actora residiera en esa unidad territorial, por lo cual no tenía derecho a votar por la comisión correspondiente. Tal comisión no ejerce atribuciones de representación respecto a la parte actora y no fue persona candidata a integrar dicha comisión. Por el contrario, se presume que la parte actora reside en otra unidad territorial porque fue electa en dicha Copaco. Ahora bien, en los proyectos de cuentas se propone declarar fundados los agravios relativos a evidenciar que, a partir de las fallas en el sistema electrónico por Internet implementado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se impidió el sufragio de la ciudadanía durante el desarrollo de la jornada electiva única, lo que actualiza la causal de nulidad contenida en la fracción 2 del artículo 135 de la Ley de Participación Ciudadana de esta ciudad. Ello porque en los presentes casos está acreditado que dicho sistema presentó problemas durante horas y, aun cuando las autoridades determinaron el cambio de la modalidad de la recepción de votos para que se realizara mediante boletas impresas, tanto el tiempo de las fallas como el tiempo de implementación de papeletas tradicionales constituyeron un obstáculo para que la ciudadanía emitiera su voto.
sumado a que no se cuenta con la certeza sobre el número total de votos computados. Así, tomando en consideración que el estudio de la causal de nulidad parte de la presunción juris tantum, en el sentido de que las circunstancias impeditivas de la votación son determinantes para los resultados de la elección y que esa presunción no se desvirtúa con las acciones realizadas por el Instituto Electoral local para subsanar el impedimento incometo. Se considera que se vulneró el derecho fundamental de participación ciudadana y, por ende, los derechos políticos electorales de las partes actoras y de la colectividad, así como el principio de certeza. En función a los anteriores argumentos, se propone declarar la nulidad de los resultados de la elección de la COPACO en las unidades territoriales Tabacalera y San Miguel Chapultepec 2 en las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo respectivamente, así como revocar la constancia de asignación e integración y ordenar al Consejo General del Instituto Electoral convocar a jornadas electivas extraordinarias. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Están a consideración de ustedes, magistradas, magistrados, los proyectos de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? Magistrada Alejandra Chávez, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto al juicio electoral 103, aquí votaré a favor del segundo resolutivo y en contra del primer resolutivo. Y esto porque, por cuanto hace al sobreseimiento relativo a que no se pueden impugnar diversos procesos selectivos, a mi juicio sí se pueden impugnar, pero en el caso concreto me parece que basta con precisar que el acto impugnado es la elección de COPACO y no ambas, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que van encaminados los agravios a controvertir únicamente esta elección. Y por cuanto hace al señalamiento de la falta de interés de las partes actoras, porque sus candidaturas resultaron electas, también, bueno, ha sido mi criterio y me parece que ha sido el criterio mayoritario, que aun y cuando hayan sido electas, sí pueden controvertir, y esto además o aunado a que pueden controvertir como personas habitantes y vecinas de la unidad territorial correspondiente, así como integrantes del propio órgano de participación, por lo que cuentan con ese interés jurídico para combatir las supuestas irregularidades acontecidas en la elección de COPACO. Y por este motivo, pues yo emitiría el correspondiente voto particular respecto a este resolutivo primero. Por cuanto hace al resto de asuntos, yo los votaría a favor, pero emitiría sendos votos concurrentes. En el juicio electoral 221, por dos cuestiones. Uno, por cuanto hace a la legitimación e interés jurídico, me parece que, bueno, en este apartado de interés se razona que la parte actora cuenta con ambos, al ser titular de proyectos que participaron en la consulta de presupuesto participativo. Sin embargo, a mi consideración, además de ello, también cumple con dicho requisito de procedibilidad al ser habitante de la referida unidad territorial, condiciones que no se anulan entre sí. Y en segundo lugar, este voto concurrente va enfocado al tema de la causal de nulidad que se analiza en este asunto. Y esto porque se está analizando bajo la causal prevista en el artículo 135, fracción primera de la Ley de Participación Ciudadana, relativa a instalar, recibir la votación o opinión en lugar o fechas distintas. No obstante, la propia parte actora, en su escrito de demanda, señala que se actualiza la nulidad prevista en la fracción novena del artículo 135, relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electiva, que en forma evidente pongan en duda la certeza de esta. Y a mi juicio, tal y como lo refiere la parte actora en su escrito de demanda, debe analizarse bajo la causal de nulidad prevista en esta fracción novena, pues los agravios no están dirigidos a acreditar que la votación hubiera sido recibida en fecha distinta, sino a las fallas que presentó el propio sistema, que generaron el retraso en el inicio de la votación, el cambio a la modalidad tradicional y la ampliación en el horario de la jornada, lo que a su parecer puso en duda la certeza de la misma, aunado a que las fallas en el sistema pues son generadas por un caso fortuito. Respecto al juicio electoral 300, de igual forma estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero también difiero de la causal con la que se está analizando. En este asunto se analiza
bajo la fracción segunda del artículo 135, relativa a impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación o opinión durante la jornada electiva. Y en este sentido, como ha sido mi criterio, me parece que las irregularidades deben analizarse bajo la causal también novena de dicho artículo 135, pues no implicaron las supuestas irregularidades la intervención o manifestación de voluntad de alguna persona o medio, sino que son generadas por caso fortuito. En el juicio electoral 399, de igual forma estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero también difiero de la causal con la que se está analizando el presente asunto, y de igual forma se está analizando por la fracción segunda del artículo 135, relativa a impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación. No obstante, a mi juicio, de igual forma, considero que debe de analizarse bajo la fracción novena al no implicar la intervención o manifestación de voluntad de alguna persona, sino que las posibles fallas en el sistema son generadas por un caso fortuito. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguien más que desee intervenir? Magistrada Marta Leticia Mercado, por favor. Gracias, magistrado. Escuchaba la cuenta que refería el secretario y en esta ocasión participaré en estos dos asuntos, el GEL 103 así como el GEL 221, magistrado. Yo, igualmente en el anterior uso de la voz que hice, no llego a la misma conclusión. El asunto 103, referente a determinar si la impugnación de los resultados de la elección de la COPACO y de la consulta actualizan la causal de improcedencia relativa a impugnar dos elecciones en el mismo escrito. También se dilucida si hay que determinar si los candidatos electos tienen interés para cuestionar la elección de la COPACO y determinar bajo qué causal tendrían que analizarse las fallas en el sistema, así como si las fallas en el sistema actualizan, en este caso concreto, la nulidad de la elección. En este sentido, yo estaría en contra, magistrado. La verdad es que es un tema de criterios que yo he venido sosteniendo desde que estamos resolviendo estos asuntos que han ocupado al tribunal. Y por lo que se refiere al 221, yo también estaría en contra, destacando que la controversia, a mi parecer, son las fallas del sistema electrónico por Internet que impidieron el sufragio de la ciudadanía en el desarrollo de la jornada electiva y o consultiva. Anomalías, fallas que han sido y se encuentran acreditadas en diversos asuntos y este no es la excepción. Concretamente, en esta ocasión versa sobre la unidad territorial Lomas de Sotelo de la demarcación Miguel Hidalgo. De ahí que al no llegar yo a la misma conclusión en estos dos asuntos que se propone sobre la mesa o que se pone a consideración del Pleno, yo me estaría alejando, magistrado, desde luego reconociendo siempre el trabajo de la ponencia y sin ánimo de generar mayor controversia, solicitando la inserción de los correspondientes votos si no existiera algún inconveniente. Muchas gracias, magistrado. Gracias, magistrada Mercado. ¿Alguna otra magistratura que desee tomar la palabra? Si no hay más intervenciones, por favor, secretario, recabe la votación. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Gracias, secretario. Respecto del juicio electoral 103, estaría en contra del primer resolutivo y a favor del segundo resolutivo. Y del resto de asuntos del juicio electoral 221, 300 y 399, voto a favor con los respectivos votos concurrentes y solicito de una vez sean agregados a las sentencias. Gracias. Sí, gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. Como lo anuncié anteriormente, en contra del GEL 103, así como el GEL 221, y a favor del GEL 300, así como del 399, que son propuesta de la ponencia que tengo a dirigir. Sí, gracias. Magistrado Armando Ambés Hernández. Gracias, secretario. A favor del proyecto correspondiente al juicio electoral 221 y respecto del juicio electoral 103, voto en contra del primer resolutivo y a favor del segundo, y anuncio que emitiré un voto concurrente. Por otra parte, voto en contra de los juicios electorales 300 y 399. Asimismo, anuncio que emitiré voto particular en ambos juicios, por lo que amablemente solicito que sean agregados a la resolución que el Pleno apruebe. Gracias. Sí, muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Gracias, secretario. Con el debido respeto al trabajo de la ponencia, en contra del juicio electoral 300 y 399, solicitando de ser el caso la respetuosa inclusión de un voto particular y a favor del resto de los proyectos. Gracias.
Sí, muchas gracias. Magistrado Gustavo Gonzalo Hernández. En contra de los proyectos de resolución relativos a los juicios electorales 103 y 221 y a favor de los diversos 300 y 399, con el señalamiento de que respecto de los mismos habré de presentar un voto aclaratorio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Magistradas, magistrados, el proyecto del juicio electoral 103 respecto al punto resolutivo primero ha sido rechazado con los votos en contra de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Armando Ambriz Hernández y usted, magistrado, con el voto a favor del colegiado Juan Carlos Sánchez León. En tanto, el punto resolutivo segundo ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, así como los colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con los votos en contra de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien anunció voto particular, y de usted, magistrado, con el voto concurrente anunciado por el magistrado Armando Ambriz Hernández. Por lo que es el juicio electoral 221, ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, así como los colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, con los votos en contra de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien anunció voto particular, y de usted, magistrado, y el voto concurrente de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Por lo que es a los juicios electorales 300 y 399, han sido aprobados por mayoría de 3 votos a favor de las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como de usted, magistrado, con los votos en contra de los colegiados Armando Ambriz Hernández y Juan Carlos Sánchez León, quienes emiten sus respectivos votos particulares, así como con los votos aclaratorios anunciados por usted y los concurrentes referidos por la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena en ambos proyectos. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, secretario. En virtud de haber sido rechazado el punto resolutivo que había propuesto la ponencia respecto del juicio electoral 103, este se retiraría de la resolución plenaria y solamente quedaría con un resolutivo, motivo por el cual la ponencia ponente, si no hubiera inconveniente, tendría que hacer los ajustes correspondientes para que solo quedara con un resolutivo y con ese sería la resolución. No sé si estaría de acuerdo el magistrado ponente. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. En virtud de que es el criterio de la mayoría, estoy de acuerdo, presidente, solicitando la inclusión de hacer el caso del voto correspondiente. Gracias. Gracias, magistrado Juan Carlos Sánchez León. Dicho lo anterior, en consecuencia, en el juicio electoral 103 se resuelve. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acta de cómputo total y la constancia de asignación e integración de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial Anzures en la demarcación Miguel Hidalgo. En el juicio electoral 221 se confirma en lo que fue materia de impugnación la constancia de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021 de la Unidad Territorial Lomas de Sotelo en la demarcación Miguel Hidalgo. En el juicio electoral 300 se declara la nulidad de los resultados de la votación recibida en la mesa receptora de votación y opinión M01 de la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 de la Unidad Territorial Tabacalera en Cuauhtémoc en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia. Se revocan el acta de cómputo total de la elección, así como la constancia de asignación e integración conforme a lo razonado en la parte considerativa de dicho fallo. Se deja sin efectos la toma de protesta realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México a las personas que integran dicha comisión y se ordena convocar a una jornada electiva extraordinaria, así como proceder en términos de lo expuesto en la sentencia. Y, finalmente, en el juicio electoral 399 se sobresee la demanda respecto a la pretensión de cuestionar la elección de la Comisión de Participación Comunitaria en la unidad San Miguel Chapultepec, en la demarcación Miguel Hidalgo. Se declara la nulidad de los resultados de la votación recibida en las mesas receptoras de votación y opinión M01 y M02 correspondientes a la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 de la Unidad Territorial San Miguel Chapultepec 2 en Miguel Hidalgo. Se revoca el acta de cómputo total de la elección, así como la constancia de asignación e integración conforme a lo razonado en la parte considerativa de dicho fallo. Se deja sin efectos la toma de protesta realizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México a las personas que integran dicha comisión y se ordena convocar a una jornada electiva extraordinaria, así como proceder en términos de lo expuesto en las sentencias. Secretario General, le consulto y le pido por favor informe a las integrantes del Pleno, a las y los integrantes del Pleno y a quienes siguen esta sesión, si hay algún otro asunto que deba desahogarse en la misma. Magistrados, les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día.
Magistradas, magistrados, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario adicional. Sí. Al no haber otra intervención, siendo las 12:45 del 5 de noviembre de 2020, damos por concluida la presente sesión. Gracias a todas y a todos por darle seguimiento, a las personas que nos apoyan con la interpretación en lengua de señas mexicanas y a los medios de comunicación por ayudarnos a difundir la labor de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias y buenas tardes.